Ok, mis amigos, continuamos con el programa Salvación y Vida. Tenemos con nosotros al pastor José de Rosario, quien es el director de jóvenes del Ministerio Hispano de la Allegheny Conference allá en Maryland. Así que él ha estado con nosotros en una serie de campañas evangelísticas y ha estado también trabajando en el área de salud. El pastor es un experto en la salud. Es terapeuta, fisioterapeuta, nutricionista, médico naturista. Ha sido una bendición para nosotros y tenemos el privilegio de tenerlo hoy en nuestro programa Salvación y Vida. Pastor de Rosario, bienvenido nuevamente a nuestro programa Salvación y Vida. Gracias, que Dios te bendiga. Ok. Pastor, durante esta semana hemos sentido la bendición de Dios a través de sus diferentes charlas, sus exposiciones. Y entonces en esta noche nos gustaría que no solo sino durante este día podamos conversar acerca de un tópico bien interesante, que es precisamente el tópico que tiene que ver con las leyes de Dios y las leyes de la salud, para que usted nos explique estas áreas. Pastor, me gustaría, a manera de introducción, antes de que usted entre en detalle, alguien me preguntaba y me decía, Pastor Rijo, ¿por qué la Iglesia Adventista le da tanto énfasis a la salud? ¿Por qué se habla tanto de la familia? ¿Y por qué se recalca tanto los mandamientos? Y precisamente, Pastor, a nosotros nos gustaría que en sus palabras usted nos pudiese explicar, un hombre que ha trabajado en diferentes continentes, ha estado en India, ha estado en Europa, ha estado en Estados Unidos, en Sudamérica, Centroamérica, que usted nos explique por qué la Iglesia hace un evangelio en ese sentido. Pues especialmente la Iglesia Adventista se preocupa y hace el trabajo de Cristo Jesús. Amén. El trabajo de Cristo Jesús dice que él primero vino a sanar, vino a ayudar a la persona en la parte mental primero y después en la parte espiritual. Amén. Así que el ser humano es también mental, también es físico y espiritual. Y hay un refrán que dice, mente sana, cuerpo sano. Cuando estamos sanos con un cuerpo sano, pues nuestra mente está sana. Si nuestra mente tiene un problema, también nuestro cuerpo va a sufrir. Somos todo un conjunto y por lo tanto nosotros cuando predicamos, cuando enseñamos como la Iglesia Adventista, nos preocupamos también por el bienestar de las personas, no solamente por lo espiritual, pero también por lo físico. Amén. Entonces, Pastor, cuando nosotros hablamos de las leyes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muchas personas entienden que hablar de leyes, por ejemplo, de leyes en la Biblia, se está hablando de legalismo, muchos lo relacionan con los judíos. ¿Cómo nosotros podemos entender que esas leyes no son judías, son leyes bíblicas, leyes de Dios? Sí, quiero decirle que las leyes, hay muchas personas que hablan y dicen que estamos bajo la ley. Y debemos decirle que los que guardan la ley de Dios no están bajo la ley, están sobre la ley. Sí. Porque, y le voy a poner un ejemplo, si hay un semáforo en rojo, y vienen dos personas manejando dos carros diferentes y hay uno que en la luz roja se para, pero el otro lo siguió. Hay uno que guarda, hay uno que guarda la ley del semáforo del tránsito y viene un policía detrás. ¿A quién meterá preso el policía? ¿El que pasó el semáforo rojo o el que se paró? O sea que el que se paró está guardando una ley. Sí. Por lo tanto, el policía persigue a aquel que la viola. Así que el que viola la ley no es el que está bajo la ley, sino el que está bajo la ley es quien la viola. Así es. Y por eso es que nosotros creemos que la ley de Dios, los 10 mandamientos, también van relacionados también con la ley de la salud. Sí, no, y que es importante que nuestros amigos televidentes entiendan que hay personas que piensan que la ley de Dios es un asunto que tenía que ver con los judíos. Y los judíos existieron 2.600, 2.700 años después de la creación. Por lo tanto, estaríamos hablando de, no 2.600, no, estamos hablando de 3.700 años después de la creación. Y ya entonces el Señor hablaba, en su palabra, hablaba de leyes, mandamientos, normas. Esas cosas ya estaban al servicio de la humanidad, después que nuestros primeros padres pecaron. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros, pastor, sigamos los principios de las leyes naturales y los principios de la ley moral de Dios? Sí, es importante decirle en esta noche que la ley de Dios, Dios dio una ley moral, que son los 10 mandamientos.
pero también dio una ley física, una ley también de la salud. Inclusive dio leyes judiciales, dio leyes rituales, que cuando Cristo Jesús vino, esas leyes fueron cumplidas, pero los 10 mandamientos están vigentes, también están vigentes las normas también de la salud. Por ejemplo, el pueblo de Israel estaba en el desierto y había más de 3 millones de personas en el desierto. Imagínense ese pueblo en el desierto que no tuvieran leyes sanitarias, iba a haber una contaminación, iba a haber unas infecciones tan terribles que la persona iba a morir fácilmente. Por lo tanto, las leyes de la salud lo que hace es que protege al ser humano. Y quisiera volver un poquito atrás a la pregunta que hiciste. Por ejemplo, ¿a quién Dios le dio las leyes? Se lo dio primero a Adán y a Eva. Adán y Eva no eran judíos, No. eran la humanidad. Y Dios, la creación de Dios. Así que dándole estas leyes de la salud, y lo vemos en Génesis en el capítulo 2, versículos 1 y 2, que lo primero que Dios le dio a ellos fue que comieran vegetales, que comieran semillas. Y como Dios creó al ser humano, así como estas agencias o estas grandes corporaciones que hacen carros, ellas tienen un manual. Y ellos saben, cada persona que tiene un carro, por ejemplo, de cualquier marca, es mejor que lo lleve al lugar donde fue construido. Por lo tanto, la Biblia es el manual para el ser humano. La Biblia es el manual que nos dice qué seguir. La Biblia es que nos dice también qué pauta seguir, y es para beneficio del ser humano, porque Dios quiere que tengamos vida, pero que la tengamos en abundancia, pastor. Así es. Pastor, entonces, ¿en qué consiste la ley de la salud? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a comer por ejemplo, los dominicanos comemos comida dominicana sin saber cuál es su procedencia. Pero ¿cómo nosotros podemos guiarnos por leyes que rigen, así como hay leyes que rigen el universo, leyes que rigen el mundo, rigen el tránsito, rigen la conducta humana y demás? ¿Cómo esas cosas cómo la ley de la salud podemos relacionarla directamente con nuestro cuerpo? ¿En qué consiste eso? Sí, bueno, las leyes de la salud, le quisiera decir en esta noche que las leyes de la salud están muy relacionadas, muy estrecha con nuestro estilo de vida. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos en el estilo de vida. No es solamente en hacer dietas, sino es hago esto hoy, mañana, pasado, y es un estilo de vida, es como yo vivo. Entonces estas leyes de la salud, Dios la dio porque quería lo mejor para nosotros. Como dominicanos tenemos, ¿sabe, pastor? Como dominicanos hacemos algo muy importante, y es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el desayuno, que es la comida más pesada que tenemos nosotros. El desayuno debe ser la comida más pesada, donde usted debiera comer frutas, debe comer también cereales, también su mangú, porque cuando yo voy a enseñar a las personas acerca de la salud, yo no voy a llevarle dieta de Estados Unidos a los dominicanos, no. Aquí mismo tenemos suficiente comida, suficiente cosa para poder también combinar. Eso es importante. Sí. Debemos saber combinar los alimentos. Dios nos ha dado en la ciencia, nos ha dado una luz grande también para saber cómo combinar. Hay alimentos que son mortíferos si los combinamos. Sí. Hay alimentos que, por ejemplo, frutas con los vegetales no podemos combinarlo porque unos son ácidos, los otros son alcalinos. Sí. Y al combinar, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Se fermenta y nos enferma. Así que las leyes de la salud son para nuestro bienestar, y Dios, así como la ley moral, también Dios dio una ley también física y una ley de la salud. Así es, pastor. Entonces, cuando nosotros hablamos de las leyes, ¿cuáles serían esas pautas que hay que seguir para uno tener una buena alimentación? Mire, el Señor desde el principio el Señor dijo que la grosura, o sea, la grasa no es buena. Y hemos visto, vivimos en una sociedad que lo que quiere es la comida, todo lo rápido, la comida rápida, comida que tienen saturada de grasa, y eso es una grasa que entra a nuestro organismo, eso es una grasa que nos hace daño a nosotros, y Dios tiene pautas. Por ejemplo, Él dio, y vimos nosotros, y hemos visto en la palabra de Dios lo siguiente, que Dios permitió comer carnes solamente después del diluvio. Antes del diluvio, Dios nunca le ha permitido a su pueblo comer carne. Él comía semilla, comía vegetales, comía hortalizas, pero en el diluvio, debido a que no había mucha vegetación, le permitió por un tiempo. Y hemos visto
que después del diluvio o antes del diluvio la gente vivía más. La gente vivía más y después que comenzó a comer carnes y diferentes cosas de grosura, la vida fue cortada del ser humano. Hay una pauta, pastor, y es la siguiente. Dios dice que hay carne, por ejemplo, y lo dijo en Levítico. Hay carne que tiene pezuñas hendidas, ¿verdad que sí? Y hay animales que rumian. Eso son lo que se pueden comer. Y de algunos de ellos menciona como el cerdo, que el cerdo no es beneficioso para el ser humano. La razón por qué el cerdo no es beneficioso para el ser humano es la siguiente. El cerdo tiene lo que se llama la triquinosis. Es un parásito que entra a tu cerebro y te come el cerebro. Este parásito muere solamente cuando la carne es cocinada o es quemada y hecha como si fuera carbón, ya que no puede ser ingerida. Entonces Jesús también ha dicho en su palabra que la sangre tampoco es buena ingerirla o comerla, porque en la sangre está la vida del animal. Sí. Y además en la sangre vienen también los parásitos, vienen también las contaminaciones de los animales. Así es, y conversaba con alguien, pastor, el día pasado, y entramos en un detalle, porque era una persona muy preparada, y entonces hablábamos sobre la dieta. Y el ser humano debe comer, si va a comer algún tipo de animal, algún carne, debe consumir la carne que usted pueda comerse la comida que come ese animal. Exacto. Por ejemplo, si usted va a consumir un pollo, usted puede comerse el maíz. El maíz, es cierto. Si usted va a comerse, por ejemplo, un ternero, fácilmente un día usted puede comerse una hierbita y no le hace daño. O come lechuga, o sea, hierbas que son diferentes, que comen. Pero ocurre que usted no se comería la comida que se come una culebra. No. Que se come un ratón. No. Que se come un cerdo, porque tanto la culebra, el ratón y el cerdo comen lo mismo. Lo dice el libro de Isaías aquí. Isaías dice que los que se van a los huertos, los que comen carne de culebra, carne de ratón, juntos serán talados, dice Jehová. Por lo tanto, es importante que siendo sabio, nosotros podamos entender que si alguna vez hemos de consumir algo, debemos consumir algo que uno sepa que es saludable. Tú no puedes, por ejemplo, darte cuenta que un cerdo se comió una gallina podrida y ahora tú venir olímpicamente y comerte esa carne como si nada hubiese pasado. Así es. Pero diferente, por ejemplo, tú tienes una gallinita que come maíz, ya tú sabes que lo que estás comiendo es eso y es saludable. Pastor, antes de que usted tenga su intervención, me gustaría, usted estuvo en días pasados hablando sobre un tópico muy interesante y me gustó sobre el asunto de la salvación. ¿La salvación tiene que ver algo con la alimentación? Mucho. ¿En qué tiene sentido? Que ver mucho. Porque el Señor dice, yo soy tu sanador, tu salvador. Jesús vino, el trabajo número 1 de Jesús en esta tierra fue sanar. Después enseñaba y predicaba, pero Él sanaba. Y Dios quiere, mire, por ejemplo, cuando somos y comemos de una forma inteligente, racional, lo que estamos haciendo es para bienestar nuestro. Al tener salud nosotros podemos glorificar a Dios. Una gente enferma, una gente que tenga problemas no puede glorificar a Dios con toda su fuerza, con todas sus energías. Así que la salvación y también nuestra salud van unidas, porque un cuerpo sano, enfermo, no puede glorificar a Dios. Y Dios quiere, no es que nosotros vamos a ser salvos porque comes diferente o nada, sino que tú vas a poder glorificar a Dios mejor, vas a poder vivir más tiempo, más feliz para poder glorificar a Dios y llevarlo a más lugares. Ok, entonces, pastor, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros que nuestro deseo es agradar a Dios, precisamente estamos muy conscientes de que nuestro lo que debemos de cuidar es nuestro cuerpo. Entonces, en ese sentido, pastor, si tenemos que cuidarlo, debemos de cuidar lo que ingerimos, como usted decía. Y no solamente solamente lo de comida, pero que también el agua. Por ejemplo, muchos de nosotros no solamente son las carnes, ¿qué tal también lo que tomamos nosotros? Tomamos bebidas demasiadas con azúcar. ¿Sabía usted, por ejemplo, que una latita de 12 onzas de Coca-Cola tiene 9 cucharadas de azúcar? Por eso que hay tantas personas obesas, hay tantas personas con diabetes por lo que ingiere. Entonces Dios dio lo siguiente, Él dijo, el cuerpo humano debe usar agua para correr.
Así Así como es. los carros corren con gasolina. Y nosotros en el tanque de la gasolina, inteligentemente ponemos ¿qué? Gasolina, ponemos gas, si lleva gas, o gasoil, ¿sí o no? Así Pero en nuestro cuerpo que corre con agua, ponemos gasolina, ponemos bebidas que nos hacen polvo los riñones y nos acaban y nos menoscaban en nuestra salud. Sí. Entonces, la recomendación para la buena alimentación tendría que ver, pastor, con el tiempo que nosotros vamos a vivir en la tierra. Por ejemplo, si una persona se alimenta correctamente, cuida su salud, fácilmente vive 70, 80, 90, 100 años. Así es. Ahora, una persona que no cuida su salud no es que no va a vivir más, sino que los mismos alimentos que ingiere le van a producir problemas en su funcionamiento. La Biblia, por ejemplo, presenta que los primeros habitantes de la tierra vivían 900 y tantos años. 969. Después del diluvio, los hombres vivían como 120 años. Y en la actualidad, el salmista David, el último que escribió sobre el tiempo que vivirían la gente, habló de 70 en los débiles y 80 en los más robustos. Pero cuando se hizo un estudio sobre la longevidad de la gente, el tiempo que vivía sobre la tierra, se calculó que el promedio serían 58 años. Y que entre los grupos, usted decía en la charla que estaba dando en la iglesia, entre los grupos adventistas que llevan un régimen saludable, ¿cuál era el porcentaje, pastor? Que a mí se me... Especialmente los UNSA y los adventistas son las personas que más viven, o sea, que tienen una vida más saludable, inclusive llegaron hasta los 100 años, inclusive hasta 120 años Sí. de edad. Personas. No significa que usted porque coma saludable no vas a morir, puede morir temprano de un Sí. cáncer, diferentes cosas. La genética. Y la contaminación Sí. también que existe en el mundo. Pero Dios promete que Él es nuestro sanador. Y si nosotros cumplimos con estas leyes, y déjeme decirles, quien creó nuestro cuerpo es Dios. Y Él tiene un manual para nosotros. Él tiene un manual para nosotros que nos ayuda a nosotros, si lo seguimos, a tener vida saludable. Así es, pastor. Entonces, hay un texto en la Biblia que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es precisamente el propósito de este programa en el día de hoy, de que nosotros vigilemos nuestra salud. Ha sido de todo lo que el pastor de Rosario nos ha hablado durante la semana y ha conversado con las personas que ha tenido la oportunidad de chequearse con él. Así que, pastor, palabras finales ya para dar por concluido el programa de hoy. El Señor Jesús, lo hemos visto en la palabra de Dios, por ejemplo, el caso de Daniel. Daniel fue llevado a Babilonia y Daniel, un joven, dice que él se propuso en su corazón. Eso está en el capítulo 1, versículo 8 en adelante, en Daniel. Dice que él propuso en su corazón agradar a Dios. Dice la palabra de Dios que él pidió que se le diera una comida diferente, en un pueblo diferente, y probaron, dice, por 10 días. Y fue descubierto después de los 10 días que ellos eran más inteligentes 10 veces que los demás sabios. Por cada vez que tú eres fiel, Dios te da una bendición. Amén. Así que Dios quiere lo mejor para ti, para que viva un tiempo de 70 años, 80 años, sin quejas, sin enfermedades, sin tantos dolores. Dios quiere lo mejor para ti y este es un mensaje de salvación, este es un mensaje de ayuda, este es un mensaje de buscar, de decirle a la gente, mira, Cristo te quiere sanar, Cristo te quiere ayudar. Y si tú vienes a Él, si tú sigues sus pautas, vas a vivir un tiempo mejor, vas a vivir un tiempo más sano y feliz. Así es. Y entonces Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, no podemos descuidar eso. Si el Señor nos ha dado el privilegio de poder tener vida, eres la vida. Tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal y Jesús dijo, y si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Entonces, al guardar los mandamientos, estamos diciendo de que ya nosotros no somos cualquier persona comiendo cuantas cosas nos plazca. Nosotros comemos para agradar al Señor. Amén. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces en nuestro cuerpo debemos ingerir cosas que realmente nos sean beneficiosas. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros en su programa, Salvación y Vida. En este día estuvo con ustedes el pastor José de Rosario y el pastor Ángel Manuel Rijo. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén.